Primer secreto. Satanás es en realidad un astuto abogado que conoce perfectamente el sistema de leyes divinas. Tal como lo escuchas, Satanás es en realidad un astuto abogado. Su nombre hebreo, Satán, significa adversario. Pero Satanás no es cualquier adversario, es el mejor abogado adversario que jamás ha podido existir. Su conocimiento en leyes divinas es tal que siempre es capaz de encontrar un argumento para acusar a cualquier persona de ser un pecador. Esta asombrosa astucia maligna llega a ser tal que incluso si una persona no hiciera nada malo y practicara correctamente la justicia, Satán sería capaz de encontrar un argumento para acusarlo de pecado. En la Biblia hay una gran evidencia de esto. En la conocida historia de Job 1 del 8 al 11, Satanás fue capaz de encontrar un argumento contra Job, aunque Dios había dado testimonio de que era un varón íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ¿qué argumento fue capaz de encontrar Satanás contra Job si Dios mismo había dado un buen testimonio de él? Increíblemente, se atrevió a acusarlo de hipocresía. Satanás acusó a Job de servir a Dios solamente por interés. Así que le hizo a Dios una maligna propuesta. Si el Señor quitaba su mano protectora de sobre Job, éste sería capaz de maldecirlo. ¿Estás considerando la asombrosa sabiduría maligna de esta criatura? Job era de verdad un hombre justo, pero ni siquiera esto le bastó para salvarse de la astucia de este abogado acusador. Pero este no es el único pasaje donde Satanás hace el papel de abogado acusador. En Zacarías, capítulo 3, 1 y 2, aparece actuando en una corte divina como un abogado acusador, a la derecha del sumo sacerdote Josué. Y en Apocalipsis 12:10, aparece increíblemente acusando a todos nuestros hermanos en Cristo, de día y de noche. Este es el enemigo al cual nos enfrentamos, un astuto y temible abogado. Pero no te aflijas por esto, en realidad no hay nada que temer. Tenemos un abogado defensor mucho más sabio que él, Jesucristo, el justo, quien, a través de su obra redentora en la cruz, es capaz también de encontrar pruebas verdaderas a favor de nuestra integridad. Sin embargo, no debemos confiarnos ni dormirnos. Tengamos por seguro que, si Satanás fue capaz de encontrar un argumento contra el justo Job, muy seguramente también lo encontrará contra nosotros. Lo mejor que podemos hacer es pedir cada día que seamos librados de sus poderosas garras y nunca seamos metidos en tentación. Como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo en la conocida oración universal, líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación. Pero Satanás no solamente es un gran abogado, además tiene una memoria prodigiosa. Segundo secreto bíblico sobre Satanás. Satanás conoce la Biblia mucho mejor que tú y que cualquier cristiano. Pon mucha atención a esto. Los hijos de Dios no son los únicos que conocen la Biblia. Satanás la conoce 10,000 veces mejor que tú. Solo tienes que pensarlo un momento. Satanás estuvo presente al menos un día en la creación. Estuvo en el jardín del Edén. Estuvo presente cuando Caín mató a Abel y también cuando ocurrió el diluvio. Él conoce a fondo todos y cada uno de los más mínimos detalles que rodean cada pasaje de la Biblia. Sabe cómo se escribieron, bajo qué motivaciones divinas y humanas fueron escritos. Incluso conoce cada detalle de las traducciones que se han hecho hasta el día de hoy de la Biblia en todo el mundo. Y conoce los errores de cada traducción, de cada una de sus versiones. Este conocimiento le otorga una clara ventaja sobre nosotros. Él puede usar la palabra de Dios para atacar a los mismos creyentes, torciendo el sentido de lo que se escribió, mezclando una gran verdad
con una pequeña mentira y sugiriéndonos conclusiones que no están realmente en la Escritura. Este gran poder no es de extrañarnos. Su efectividad en sus ataques es absolutamente brutal. De hecho, su primer gran éxito sobre la raza humana se dio cuando torció el sentido de las palabras de Dios, usándola como instrumento para hacer pecar a Adán y Eva. La confianza que Satanás se tiene en su dominio de la Biblia es tal que se atrevió a usarla aún en contra del mismo Señor Jesús en Mateo 4, cuando le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna». Medita, por favor, en esto. Si Satanás se atrevió a usar la Biblia contra el mismo Jesús, el Hijo de Dios, no dudes ni por un segundo que también intentará usarla contra nosotros, que no somos más sabios que nuestro Maestro. Pero no todo son malas noticias. Por la gracia de Dios tenemos al Espíritu Santo, quien nos enseña la verdadera interpretación de las Santas Escrituras y nos guía a toda verdad, como lo prometió Jesús en Juan 16:13, librándonos de sus venenosas flechas de mentiras disfrazadas de verdad. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo cada vez que leemos y recordamos la Biblia. No lo dudes por un segundo. Sin su ayuda no podrás vencer a este astuto y sabio conocedor de todos los enigmas de la Biblia. Pero la Biblia no es lo único que conoce Satanás a perfección. Tercer increíble secreto sobre Satanás. Satanás sabe mucho más sobre ti de lo que tú mismo sabes. Tampoco necesitamos hacer un gran esfuerzo para entender esto, aunque sí necesitamos saber lo que implica esta clara ventaja del enemigo sobre nosotros. Satanás conoce a todos tus antepasados y qué pecados cometió cada uno de ellos. También sabe cómo cada uno de esos pecados puede afectarte. Sabe exactamente todos y cada uno de los detalles sobre tu concepción y nacimiento. Te observó cuando eras un bebé, cuando creciste, conoce los traumas de la infancia, lo que deseabas ser cuando niño y los detalles más insignificantes de cada etapa de tu vida. Él te observa cuando sueñas, conoce a la perfección tus defectos y fortalezas y aún conoce los pormenores de tu estado de salud. Por si no te has apercibido, esta es una clarísima ventaja que tiene contra nosotros. Él puede venir en cualquier momento y tentarte a través de un deseo reprimido que tengas de tu infancia. Puede usar tus fortalezas y deseos secretos para tentarte a ofender a Dios. Las evidencias bíblicas de esto también son bastante claras. En primer libro de Crónicas 21, Satanás usó el poder militar de David para incitarlo a hacer un censo y provocar la ira de Dios. Y en Mateo 16:23 usó la visión carnal de Pedro para intentar convencer a Jesús de no ir a la cruz. Pero ¿qué podemos hacer ante esta indiscutible ventaja de nuestro adversario? Dios en su sabiduría nos ha dejado una herramienta que también revela nuestros deseos e intenciones más ocultos para que estos no nos dominen, ni Satanás pueda usarlos contra nosotros. Es la misma palabra de Dios. Esta gloriosa verdad se encuentra registrada en la carta a los Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, a través de las Escrituras, conocemos a Dios y a Jesucristo, pero ellas también nos ayudan a entender cuál es nuestra verdadera identidad, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué estamos en esta tierra. Su poder revelador es tal que en Santiago 1:23, la Biblia es comparada con un espejo espiritual que nos dice cuál es nuestra apariencia espiritual. Ten por seguro que con este espejo espiritual en tus manos y la ayuda del Espíritu Santo, enseñándote cómo usarlo correctamente, el enemigo
no podrá tomar ningún tipo de ventaja sobre tus debilidades y tus luchas. Cuarto secreto bíblico sobre Satanás. Satanás tiene el poder de engañar al mundo entero. Esta es una de las verdades más aterradoras que he logrado descubrir gracias al Espíritu Santo sobre el poder de Satanás, que merece que lo consideremos como un enemigo realmente serio y peligroso. Satanás es capaz de engañar al mundo entero. Esta impactante declaración se encuentra claramente en dos pasajes bíblicos. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, quien engaña al mundo entero. Y primera carta de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué implica exactamente esta afirmación? ¿Acaso también estamos engañados los hijos de Dios? No, en realidad los hijos de Dios somos guardados en la verdad por el poder de Dios y de su Espíritu. Aunque si empezamos a amar el mundo y sus valores, terminaremos tristemente engañados, igual que el resto de la humanidad. Pero ¿hasta dónde llega este poderoso alcance demoníaco? En realidad no lo sabemos, ni es nuestra intención en este video exponer estas cosas. Lo único cierto es que es muy posible que en cualquier área de conocimiento como la historia, la geografía, la religión, la biología y la química, hayamos sido manipulados de alguna manera. Estas cosas no las decimos para despertar pánico ni escándalo, sino para que empieces a buscar la verdad sobre todas estas cosas en la Biblia. Lo mejor que podemos hacer acá es citar las gloriosas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero si Satanás es capaz de engañar al mundo entero, entonces ¿qué esperanza tenemos contra él? En realidad, no hay nada de lo cual preocuparse. Miremos el quinto secreto sobre Satanás. Quinto secreto. Satanás y todos los demonios en realidad están sujetos a la autoridad de Jesús y del Padre. Esta es una de las verdades bíblicas más liberadoras sobre la autoridad de Dios y de su Hijo sobre el mundo entero. Muchas personas piensan que Satanás es una especie de bestia que se ha escapado con un lazo atado en su cuello, que anda por el mundo y hace lo que quiere sin que nadie se lo pueda impedir. No, estimados creyentes, si esto fuera así, realmente no tendríamos ninguna oportunidad contra sus ataques. Satanás, en realidad, no puede mover ni un dedo contra ninguna persona, si Dios no se lo permite primero. Miremos lo que dice Efesios 1:19-22 sobre Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. En Filipenses 2:10 también declara: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es claro que Satanás y sus demonios no solamente deben obedecer a Jesús y al Padre, sino que además deben inclinarse delante de Él y confesar que es el Señor del cielo y de la tierra. Este maravilloso poder de Dios despierta algunas preguntas sobre la autoridad de Dios sobre Satanás y sobre el mal en el mundo, pero no es nuestra intención desviarnos de este maravilloso estudio. Permanece atento que todas estas preguntas las estaremos respondiendo en nuestros próximos estudios. Por lo pronto, sigamos conociendo quién es nuestro enemigo, para que sepamos cómo debemos enfrentarlo y vencerlo. Sexto secreto. Satanás y Dios hablan sobre ti todo el tiempo. No sabemos cómo ocurre, no sabemos en qué esfera de tiempo están las potestades celestiales y cómo es que esto puede ocurrir. Pero la Biblia da una clara evidencia que Dios y Satanás en realidad
hablan todo el tiempo y por si esto fuera poco, ¿sabes cuál es el tema favorito de Satanás? Los escogidos de Dios y los pecados que a diario cometemos. Miremos lo que declara Apocalipsis 12:10, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Alguna vez te habías sentido tan importante? En realidad lo eres. Cristo pagó un precio demasiado alto por ti y Satanás lo sabe. Él hará hasta el último esfuerzo posible para que no seas visto con buenos ojos por Dios y le recordará los pecados que día a día cometemos, ya sea por ignorancia, por actuar apresuradamente o por descuido. Pero nosotros tenemos la sangre de Cristo, la cual ha perdonado todos nuestros pecados, la confesión diaria de nuestros pecados y el arrepentimiento es la mejor arma que podemos usar en este caso para defendernos de sus diarias acusaciones. Y por supuesto la práctica de la justicia y las buenas obras en Cristo no nos dejarán caer frente a sus constantes acusaciones. Tengamos por cierto que si vivimos de esta manera, Dios no nos dejará caer de ninguna manera en sus trampas y tentaciones, pues nuestro abogado es el mismo Jesús. Séptimo secreto. Está prohibido maldecir a Satanás de acuerdo a la Biblia. Este es uno de los secretos más ignorados por la iglesia de hoy. Muchos hombres afirman atrevidamente que Satanás es una especie de insecto o cucaracha que pueden pisotear y destruir con sus palabras. La Biblia afirma en la carta de Judas 1:9 sobre los que maldicen a Satanás. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen, se corrompen en ellas como bestias brutas. Tengamos mucho cuidado, amados en Cristo. El único que tiene poder para maldecir y destruir a Satanás es nuestro Señor, y ni siquiera Él se atrevió a maldecirlo de acuerdo a Zacarías 3:2. Esto nos conduce a otro punto crucial sobre Satanás. Octavo secreto. Es mejor que no converses con Satanás en tus oraciones. Esta es una práctica realmente extraña que he observado el día de hoy por la iglesia moderna, y es la práctica de conversar con Satanás en las oraciones que deberían estar exclusivamente dirigidas a nuestro Padre que está en los cielos y a Jesucristo. Pero algún tipo de engaño está haciendo que las conversaciones espirituales se terminen dando con Satanás, con frases como: «Satanás, tú no tienes poder en mi vida, estás acabado, o aléjate ahora mismo de mi hogar y mis finanzas». La verdad es que aunque estas cosas son ciertas en una medida, no observamos ninguna base bíblica para este tipo de conversaciones personales con el demonio. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo habló con Satanás, pero esto ocurrió en un escenario real, donde Satanás estaba realmente presente y visible para Jesús. Jesús nunca le habló al aire, ni a las circunstancias. Sus reprensiones a Satanás fueron directas a los endemoniados, e incluso a Pedro, quien, usado por Satanás, le intentó convencer de no ir a la cruz. Pero esta práctica de hablar con Satanás cuando vemos que las cosas no salen como queremos, no es de ninguna manera ordenada por Dios. Es un gran peligro el que corremos si lo hacemos. Esto nos conduce inevitablemente a la pregunta: ¿cómo entonces podemos vencer a Satanás? Noveno y último secreto. Solo es posible vencer a Satanás a través de la sangre del Cordero, un testimonio recto y renunciando a nuestra propia vida.
Después de haber escuchado estas impactantes declaraciones bíblicas sobre Satanás, es necesario entonces que comprendas cuál es la verdadera clave bíblica para vencer a Satanás. Hay dos pasajes en la Biblia que nos dan las claves para enfrentar esta difícil batalla. El apóstol Pablo enseñó en Efesios 6:11 las claves para resistir sus ataques. La conocida armadura de Dios que consiste en la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la espada del Espíritu. Estas son cosas fundamentales para resistir firmes en esta violenta batalla. Pero la clave final y definitiva para vencer a Satanás se encuentra en Apocalipsis 12:11. Miremos lo que dice sobre todos los que han logrado vencer a Satanás. Y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. El pasaje contiene básicamente los mismos elementos que mencionó el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, pero en una manera más práctica y resumida. El primer elemento es la sangre del Cordero, la cual no solamente sirve para perdón de nuestros pecados, y pon mucha atención a esto. La sangre de Cristo, además, limpia nuestra genética espiritual de la misma forma como la sangre, a través de los glóbulos blancos, conocidos como leucocitos, combate y limpia el organismo de cualquier parásito y bacteria intrusa. Así, la sangre de Cristo, la cual ahora corre por nuestro interior espiritual, puede atacar y eliminar cualquier deseo e intención intrusa que el enemigo quiera introducir en nuestro interior. El segundo elemento es la palabra de nuestro testimonio. En el idioma griego, la traducción correcta de este pasaje es: y ellos le han vencido por la palabra de él, testimonio de ellos. Nuestras acciones justas son entonces muy importantes, aunque la teología actual y liberalista no lo reconozca. El último elemento es amar menos o aborrecer nuestras vidas hasta la muerte. Este es definitivamente el elemento más desconocido en el Evangelio actual, en lo que tiene que ver con nuestra carrera hacia la gloria. Se trata de renunciar a todo lo que amamos para ganar a quien nos ama. El ejemplo lo dejó nuestro amado Maestro en la cruz del Calvario. Él renunció a todo lo que tenía, incluso a su misma ropa y de paso su dignidad, para cumplir los propósitos del Padre. Pero esto solo fue el cumplimiento de la antigua profecía, el primer evangelio anunciado en el libro de Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En la impactante profecía se anticipaban los sufrimientos del Salvador. Él sería herido por la serpiente en su calcañar, indicando con esto que no sería una herida definitiva. Pero lo realmente aterrador es que, mientras Jesús padecía la dolorosa crucifixión, simultáneamente vencía a Satanás y a todos sus demonios, despojándolos de su autoridad sobre la humanidad. La carta a los Colosenses 2:15 lo dice claramente: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nosotros, como sus fieles discípulos, estamos llamados a seguirle hasta el final. El Señor Jesús lo dejó muy en claro en el Evangelio de Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El apóstol Pablo lo ratificó en Filipenses 3:7 y 8 cuando dijo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
En resumen, nos enfrentamos a un enemigo realmente sabio, astuto y peligroso. No debemos menospreciarlo, maldecirlo, ni conversar con él. Todo lo que podemos hacer es obedecer a nuestro Padre, someternos bajo su autoridad y esperar que sea el mismo Dios quien nos ayude contra su terrible poder e influencia, como bien lo dijo nuestro amado apóstol Santiago, capítulo 4, verso 7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Bendiciones.